Muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo más de mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán, me podéis encontrar en Twitter como VictorG_bolsa o incluso en YouTube como buscándome por el nombre o por el enlace que tengo en mi Twitter. Estamos haciendo de nuevo vídeos divulgativos, vídeos para expandir la cultura financiera, y hoy toca un tema que normalmente no es bastante jugoso, pero no es muy tratado ni se habla por muchas personas en el mundo financiero, que son las opciones. Las vamos a tratar de manera superficial, vamos a tratar los conceptos básicos, vamos a ver las 4 opciones de venta y de compra para las calls y puts. Va a ser un vídeo relativamente rápido, pero si os gusta la temática y queréis que siga profundizando en el asunto, queréis saber más estrategias, qué estrategias aplico, queréis que profundice sobre algunos conceptos, pues me podéis escribir tanto en YouTube y dejarme un comentario como en Twitter y hacerme sugerencias, que estoy abierto a cualquier tipo de sugerencia. Para no hacerlo muy largo y para ver los conceptos principales, vamos a ver primeramente y vamos a tratar qué es una opción call y qué es una opción put. Una opción call es el derecho a comprar una acción en el futuro a un precio strike en una fecha próxima. Y por ello o compramos o pagaremos una prima o nos pagarán una prima, dependiendo si somos compradores de calls, pagaremos la prima, luego lo veremos. Si somos vendedores de calls, nos pagarán la prima. Lo mismo para las puts. La put es igual, solo que en vez de tener el derecho a comprar o la obligación de vender, de comprar la opción en el futuro a un strike determinado, que ya también veremos que es un strike, las puts tienen la obligación de vender, no de comprar. Las calls son para compras, para agenciarnos compras en el futuro a precios cerrados, mientras que las puts son ventas a precios cerrados en el futuro. Vamos a hacerlo un poquito más claro porque dentro de las calls están los conceptos de compra de call y venta de call, y dentro de la put también está la compra de put y venta de put. Esto es un poco más complicado que las acciones porque, como ya sabéis, las acciones solamente tienen compra y venta y no tienen ningún tipo de mayor dificultad. Hay un montón de conceptos que hemos tratado, que no hemos explicado y vamos a explicar cogiendo un ejemplo. Vamos a coger la compra de una call. Hemos hablado de primas. La prima es como un pequeño seguro, una pequeña porción de dinero que pagaremos por el derecho a ejercer la compra en el futuro a un precio determinado. Ese precio determinado no tiene que ser el precio de cotización. En este caso tenemos el precio de cotización de 15 euros de la acción de Telefónica y el strike es al precio que nosotros en el futuro, dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, depende del vencimiento que le vayamos a dar, vamos a ejercer. En este caso, para las compras de la call, lo que también vais a ver como long calls, para compras serán longs, para ventas serán shorts. Para las long call o compra de calls, veréis que siempre pagaremos una prima y a cambio de esa prima podremos asegurarnos un precio de ejercicio en el futuro. Quiere decir que si nuestra acción de Telefónica está en 15 euros y pretendemos que suba a 20, a día de hoy podemos cerrar un precio de 14 y tener el derecho a comprar esa acción dentro de 2-3 meses a 14 euros, mientras que en el mercado esté a 20. Lo cual, el precio que pagamos ahora por esa prima menos el futuro será la diferencia que ganemos entre los precios de cotización strike y será un beneficio a nuestra cuenta de opciones. Algo que no se suele decir es que las opciones normalmente siempre se dibujan las compras de la call por debajo del precio en el que actualmente cotiza el activo, que es Telefónica, pero normalmente este tipo de compras suele salir bastante cara. Estas compras suelen salir muy caras, las primas, hay que pagar bastante prima, porque a priori va a ser muy fácil que a poco que suba el valor nos quedemos con beneficio por comprarla a 14 euros. Imaginaros que alguien comprara una prima de Telefónica a 6 euros. Por mucho que bajara no le daría tiempo probablemente a bajar y saldríamos con beneficio. Por eso las primas que van hacia la izquierda son más caras. No suele deciroslo esto muchos libros. Y lo que suele hacer la gente que opera opciones es comprar un poquito lo que se llama fuera de dinero. Esto sería in the money, toda esta parte de aquí abajo sería in the money, en el dinero, porque la opción
se podría ejercer sin ningún problema con beneficio. At the money, justo en el punto del dinero, cuando está en el medio, y fuera del dinero cuando la tenemos a precios superiores, que en principio la posición sería perdedora. Este tipo de opciones, este tipo de precios de strike, que pasan los 15 euros y superan el precio de cotización, suelen ser más atractivos porque se estima que si compramos, imaginemos una call a 16, nos va a salir mucha más barata la prima. Imaginemos que aquí pagamos una prima de 1 euro, pues podríamos pagar una prima de 0,40 o 40 céntimos, y las probabilidades, si es así y estamos acertados de que suban, nos va a salir mucho más rentable. Ganaremos menos porque el precio de cotización, si es 20 menos 14, obtendremos 6 euros de beneficio por la prima que hemos pagado, mientras que aquí de 16 a 20 solamente obtendremos 4. Pero se suele operar de esta manera porque sale bastante más rentable. Una compra de una call es una operación para principiante, no es relativamente compleja y están últimamente muy de moda en Estados Unidos, sabéis, en el Nasdaq, por todo lo que ha pasado con las subidas que veníamos arrastrando desde mayo en las acciones tecnológicas. Por lo tanto, comprar una call, vamos largo en el mercado, queremos que nuestra acción suba, el beneficio, no hemos hablado de ello, es ilimitado, puede subir de 14 a 200 euros y el beneficio será ilimitado, y las pérdidas siempre serán la prima. Nunca perderemos más de la prima, tanto si el activo está a 15 o 16 euros, perdón, a 14 o 13 euros, tanto como si está a 2 o ha perdido todo su valor. Nuestra máxima pérdida con una compra de una call siempre será la prima. Por último, y olvidé deciros, las primas pagamos por ellas X dinero a cambio de poder ejercer en cualquier momento el derecho a comprar la acción de Telefónica al precio que se estime. Caso contrario, venta de una call. La venta de una call no tenemos ningún derecho. Tenemos la obligación de dar contrapartida a la long call. En este sentido, vamos a cobrar el precio, vamos a cobrar la prima por el strike que nosotros decidamos, y si la acción, imaginemos que seguimos hablando de la acción de Telefónica que estaba a 15 euros, va hacia abajo, ganaremos la prima, nos quedaremos con toda la prima. Sin embargo, si la acción sube para arriba, los compradores de la call no se ejercerán y perderemos el dinero. Aquí hay que tener cuidado. Las ventas de las calls normalmente son muy arriesgadas. Igual que la long call era para principiantes, este tipo de operaciones son bastante complejas. Porque pese a que cobremos la prima, si en el caso de que el mercado suba, que es lo más normal que ocurra en el largo plazo al menos, o durante meses, podríamos tener pérdidas ilimitadas con la venta de la call. Tendríamos pérdidas ilimitadas. Hay que decir también, que no lo dije en la long call, pero aunque estos son ya conceptos mucho más avanzados, en el caso de cuando vendemos estamos cortos, tanto si es venta de call como venta de put, luego lo veremos, el paso de tiempo nos favorece. Cada día que pasa nos favorece y ganamos dinero con la posición. Sin embargo, las personas o los traders que están comprados tanto en long call como en long puts, el paso del tiempo les mina su dinero y su beneficio. Igualmente, para las opciones compradas, los aumentos de la volatilidad, que esto ya es un poco más complejo, tienen beneficio en aumentos de nuestro beneficio, de nuestra prima. Sin embargo, para las personas que están vendidas, tanto en call como puts, los aumentos de volatilidad no suelen tener buenos efectos sobre las posiciones. La venta de la call se suele utilizar cuando hay momentos concretos en el mercado donde se corrige de manera temporal, muy temporal, no durante muchísimo tiempo y con un estrechamiento del precio, una corrección del precio bastante moderada, se suelen utilizar como coberturas para cobrar una prima y llevarse un dinero extra
que compense la pérdida de las acciones cuando no nos queremos deshacer de las acciones. Por el contrario, las posiciones long put. Las posiciones compradas en put tienen el efecto y son utilizadas la mayoría por los traders para cubrirse cuando creen que vienen correcciones importantes en el mercado, no leves como las short calls. Una long put es una posición que en el fondo apuesta por una bajada del mercado. Nosotros, cuando compramos y pagamos la prima por la long put, estamos estableciendo un precio de venta en el futuro. Cuando este precio sube, si este precio sube, perderemos la prima, como en el caso de las calls, pero en vez de bajando el precio, subiendo. Y, sin embargo, si baja el precio, tendremos beneficios a priori ilimitados. Como digo, la mayoría de traders suele utilizar este tipo de operaciones porque son muy utilizadas como coberturas. Cuando la gente, por ejemplo, compra acciones en el Nasdaq, suele utilizar coberturas de long puts sobre el índice para cubrir gran parte de la cartera. Aquí, al contrario que en las long calls, el in the money no está a la izquierda, sino está a la derecha. En el centro estaría el at the money y fuera de dinero estaría esta parte. Como pasa también con las long calls, comprar un precio in the money, un strike in the money de la opción de la long put sería bastante más caro. En el caso de la long call, comprarlo dentro del in the money, más abajo de donde teníamos la posición, era más caro. Aquí es mucho más caro comprarlo en esta parte porque cuanto más alejado del precio a la derecha, más probabilidades de que ganemos y más caro es. Al final, las opciones funcionan como una especie de seguro. Lo que suele hacer gran parte de los traders es comprar un poquito fuera de dinero, asumiendo una pequeña pérdida inicial, teniendo en cuenta que sus perspectivas es que esto baje muchísimo más, para salir y para pagar un poquito menos de prima. Por último, y muy rápido, deciros que la posición contraria que da contrapartida a la long put es la venta de la put, la short put, y que bueno, es similar a la short call, pero con la venta. Nosotros asumimos una obligación de venta sí o sí de un subyacente, supongamos que hablamos de nuevo de Telefónica, a cambio de una prima en el que esperamos que el precio suba. Para nosotros ganar dinero de manera, eso sí, limitada. Aquí ganamos, igual que en la short call, de dinero de manera limitada. Mientras que si el activo bajase, tendríamos pérdidas ilimitadas. Al igual que en la short call, que era una posición muy peligrosa, la venta de las put también hace falta vender lo que se llaman puts desnudas, sin ningún tipo de spread, ni operación, ni estrategia compuesta. Puede ser bastante peligroso en el mercado, ya que, como digo, podríamos enfrentarnos a grandes pérdidas en un derivado, como son las opciones. Por último, una vez presentadas las 4 estrategias, comentar que cada vez que compremos una long put o una long call, simplemente pagaremos la prima, pero cada vez que vendamos una short put, una short call, el broker nos pedirá una serie de garantías y nos retendrá un dinero que normalmente suele ser el 20% del importe aproximadamente. Comentar además que las opciones se pueden contratar sobre acciones, sobre índices y sobre un montón de otros instrumentos financieros, tales como por ejemplo tipos de interés, etc. Todas estas estrategias que hemos visto, que se llaman estrategias naked porque son desnudas y son sin combinarlas entre ellas, obviamente, claro, se pueden combinar y tanto se pueden combinar en diferentes tipos de periodos de tiempo como en diferentes periodos y tipos de operaciones, ¿no? Se pueden combinar, pueden dar muchísimo juego a combinar muchísimas de ellas. Comentar en el caso de las acciones que cada contrato de opción que compremos se trata de 100 acciones en el mercado. Quiere decir que si yo compro, por ejemplo, como estábamos hablando antes, una long call o una call comprada, como por ejemplo es aquí, en el caso de Telefónica, en realidad
una opción comprada sobre Telefónica significaría que por cada contrato de opciones estoy comprando o teniendo derecho a adquirir 100 acciones de Telefónica, lo cual habría que multiplicar estos 15 por 100. Serían 1.500 euros en caso de que algún día ejerza y me quedase las acciones. Eso es algo que no he hablado todavía de las calls, las puts. Es que cuando haces una compra de una call y ejerces, obviamente te quitarán 1.500 euros, 15 por 100, como he contado ahora, te quitarán 1.500 euros de tu cuenta y te pondrán 100 acciones de Telefónica en largo. Estarás comprado en 100 acciones de Telefónica. Cuidado también si eso pasa con las short o venta de las call, porque el broker, aparte de retenernos dinero, hay que tener mucho cuidado. Si en algún momento no se ejercen y no queremos tener acciones, nos podríamos levantar un día y ver en el broker que si alguien nos ha ejercido a este precio, podríamos tener en la cuenta de nuestro broker, y supongamos que seguimos con el ejemplo de Telefónica, 100 acciones de Telefónica corto. Por lo cual, si no quisiéramos ni estar largo ni cortos de Telefónica, si nos hubiese salido mala estrategia o se cayese el precio, por lo que sea, deberíamos estar muy atentos porque podríamos incurrir en pérdidas también, claro, por esas acciones cortas. En el caso de las long puts, en caso de que nos ejercieran esas 100 acciones que hemos hablado de Telefónica, aquí tendríamos que vender, en caso de que nos ejercieran, acciones de Telefónica. Igual acciones de Telefónica que ni siquiera tenemos en nuestro poder, por lo que igual habría que acudir al mercado a comprarlas o nuestro broker no las podría comprar y para ejercer la venta. Y por último, el caso de las puts, que en caso de que no se ejerciesen los compradores de las puts, tendríamos la obligación de comprar acciones de Telefónica. Por último, y como último consejo antes de terminar el vídeo, de verdad os recomiendo que antes de operar con opciones o derivados, por favor, intentéis comprender cómo funciona el mercado y cómo funciona cada una de las patas o de las estrategias que queramos hacer, tanto con los strikes, con las primas, con los precios, porque son realmente complejas y lleva muchísimo tiempo llegar a entender lo que aquí en 17 minutos hemos contado de manera muy superficial, muy superficial. Lleva muchísimo tiempo entender cómo funcionan cada una de las griegas, cómo le afecta el tiempo, cómo le afecta la volatilidad, el interés. Es realmente complejo la subida, bajada de precios, por lo que os recomiendo mucha prudencia y que en caso de que ya tengáis un conocimiento bastante avanzado o hayáis estudiado el tema, primero os recomiendo aún así probar en real, en demo antes de saltar a real. Bueno, espero que más o menos se haya quedado claro. Haremos algún otro vídeo. Muchas gracias por vuestro tiempo y un saludo y que vaya todo bien.